El doctor habló sin filtro, delante de todos. El padre no es compatible con el bebé. La sala se quedó en silencio. El esposo dejó a su mujer sola, con su hijo recién nacido en brazos. Lo que parecía un parto feliz se convirtió en un escándalo familiar que desató verdades, traiciones y una decisión que cambiaría muchas vidas. A veces, las traiciones más devastadoras no llegan con gritos ni escándalos, sino envueltas en rutina, en silencio, en la falsa seguridad de lo cotidiano. Camila y Martín llevaban 4 años casados en Medellín. Su vida era simple, sin lujos ni sobresaltos. Él trabajaba como contador en una empresa de importaciones. Ella, como maestra de primaria en una escuela pública del barrio. No tenían hijos, pero lo habían considerado. Vivían en un apartamento pequeño, pero propio, y rara vez discutían. En el vecindario, los veían como una pareja tranquila, estable, incluso ejemplar. Martín era un hombre sereno, de esos que parecen tener la vida bajo control. Puntual, metódico, amable. No bebía, no salía de fiesta, no tenía vicios ni secretos. Para muchos, eso era una bendición. Para Camila, con el tiempo, se volvió una carga invisible. Al principio, esa calma le ofrecía refugio. Después de una adolescencia llena de relaciones turbulentas, había elegido la estabilidad. Martín representaba un puerto seguro. Nunca le prometió aventuras, pero sí estar. Y eso le bastó, hasta que dejó de bastarle. Fue un proceso lento, una sensación de vacío que crecía en las pausas del desayuno, en los silencios de los domingos, en las respuestas automáticas. No era que él hiciera algo mal, es que ella empezó a sentirse invisible. Una tarde cualquiera, discutieron. Nada grave. Camila ya ni recordaba el motivo. Quizás fue por algo tan simple como ¿qué canal ver? O por un comentario sin importancia. Lo cierto es que discutieron y, como siempre, Martín intentó calmarla con su tono pausado. Eso fue lo que más la irritó. Esa calma que antes la contenía, ahora la hacía sentir ahogada. Salió de casa sin rumbo, caminó sin destino claro, hasta que, casi sin pensarlo, marcó un número que no había borrado del todo. Damián, un viejo amigo, alguien que siempre mostró interés en ella. Se encontraron en un bar discreto, tomaron algo, hablaron de todo y de nada, y, sin planearlo, cruzaron una línea. Esa noche, Camila volvió a casa con una mezcla de culpa, miedo y alivio. No porque quisiera repetirlo, sino porque supo, con certeza, que no quería perder a Martín. Aquello no había sido una búsqueda de amor, sino una reacción desesperada, un intento torpe de sentir algo. Los días siguientes fueron tensos, pero ella se esforzó en actuar con normalidad. Decidió que jamás le contaría lo ocurrido a Martín. Sería su secreto, su cruz. No quería destruir lo que tenían. Y Martín, fiel a su forma, no preguntó nada. Simplemente la abrazó una noche y le propuso ir a terapia de pareja. Camila aceptó, no porque lo necesitara, según ella, sino porque era lo correcto. Las sesiones fueron suaves, casi inútiles, pero sirvieron para algo. Los obligaron a mirarse otra vez. Empezaron a salir más, a reír más. Planeaban un viaje a Santa Marta y hablaban, de vez en cuando, de la posibilidad de tener un hijo. Y entonces, como un regalo inesperado, llegó la noticia. Camila estaba embarazada. No lo habían planeado, pero tampoco lo rechazaron. Martín lloró de emoción. Se involucró en cada paso. Fue a todas las citas médicas. Asistió a los cursos prenatales. Preparó la habitación del bebé. Camila lo miraba y pensaba que, tal vez, esa traición quedaría enterrada para siempre. Durante 9 meses, vivieron una especie de tregua emocional. El embarazo unió lo que parecía quebrarse. Camila sintió amor, real, profundo,
por ese hombre que no le exigía nada, que simplemente estaba. Martín, por su parte, parecía más vivo que nunca. Había una luz en sus ojos que no se había visto antes. Estaba ilusionado, orgulloso, transformado. El día del parto, Camila sintió miedo, pero no por el bebé, sino por lo que venía después. Esa noche en la sala de maternidad, Martín no se despegó de su lado. Le sostenía la mano con fuerza, le susurraba palabras de aliento, y cuando el bebé finalmente nació, fue él quien lo cargó primero. Lo acunó con una ternura que desgarró a Camila por dentro. «Es hermoso», dijo Martín, con la voz rota de emoción. «Gracias, amor». Camila quiso creer que todo estaría bien, que lo pasado, pasado estaba, que su error quedaría sepultado bajo pañales, risas y noches sin dormir. Pero la vida tiene otras formas de ajustar cuentas, y esa cuenta, aunque Camila no lo supiera todavía, estaba a punto de llegar con intereses. Los primeros días después del parto fueron una mezcla de cansancio, alegría y desorden. Martín se mostró incansable. Cambiaba pañales, preparaba biberones, dormía en una silla junto a la cuna. Camila lo observaba y sentía una punzada de culpa cada vez que él sonreía al bebé. Era un amor puro, inocente, sin sospechas. Las visitas familiares no tardaron en llegar. La madre de Camila, emocionada, no dejaba de repetir lo mucho que el niño se parecía a Martín. Cada frase era una cuchilla. El abuelo paterno también hizo comentarios sobre los rasgos, el color de piel, las manos pequeñas. Camila fingía reír, pero cada comparación le apretaba el pecho. No sabía cuánto podría sostener aquella mentira, aunque se repetía que el tiempo curaría todo. Una tarde, mientras el bebé dormía, un doctor del hospital entró en la habitación con una carpeta en la mano. Explicó que habían detectado una leve irregularidad en los análisis del recién nacido. Nada grave, pero recomendaba hacer unas pruebas adicionales. Era algo rutinario, aclaró, para descartar incompatibilidades sanguíneas en caso de necesitar una transfusión. Martín, sin pensarlo, ofreció su brazo para las muestras. Camila lo imitó, sonriendo nerviosa. No había motivo de alarma, o al menos eso se decía a sí misma. Cuando el médico salió, Martín tomó su mano. «Tranquila, todo va a estar bien». «Lo sé», respondió ella, pero no lo sabía. Horas más tarde, el doctor regresó con los resultados. Su expresión era serena, pero sus palabras no. «El bebé está perfectamente», dijo. «Pero hay algo que debemos aclarar. El señor no es genéticamente compatible como donante. No coincide con el perfil sanguíneo del niño». El silencio que siguió fue tan denso que ni el llanto del bebé lo rompió. Martín frunció el ceño. «¿Cómo que no soy compatible?», preguntó con voz baja. «A veces ocurre», respondió el médico, sin notar el temblor en el aire. «Puede haber errores, mutaciones raras. Si quieren, repetimos el examen». Pero Martín ya no escuchaba. Miró a Camila con una mezcla de desconcierto y miedo. Ella intentó sostenerle la mirada, pero su cuerpo la traicionó. Bajó los ojos, respiró con dificultad. En ese gesto, él encontró la respuesta que no quería. «¿Qué hiciste?», susurró. Camila abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Dime que esto es un error», insistió él. Ella lo intentó, balbuceó excusas, mencionó confusiones médicas, laboratorios, cualquier cosa, pero cada palabra sonaba más vacía que la anterior. Martín se levantó. Su rostro no expresaba rabia, sino un vacío más terrible. «No puedo estar aquí», dijo finalmente. Camila lo siguió hasta la puerta, suplicando que se quedara, que la escuchara, que pensara en el bebé. Pero él no miró atrás, cruzó el pasillo y desapareció. No volvió esa noche.
ni la siguiente. El hospital se volvió un lugar ajeno. Los familiares que antes sonreían, ahora la miraban con vergüenza o reproche. Su madre no dijo una palabra, solo le dejó un bolso con ropa y se marchó. El silencio pesaba más que los insultos que esperaba. Ni siquiera la enfermera se atrevía a mirarla directamente. Cuando le dieron el alta, Camila salió del hospital con su hijo en brazos y la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Regresó al departamento, pero al abrir la puerta, encontró un vacío que la hizo tambalear. Martín se había llevado sus cosas. No dejó nota, ni mensaje, solo una factura sobre la mesa, el último recibo de luz pagado por él. Pasaron los días. Camila intentó contactarlo por todos los medios, llamadas, correos, mensajes, nada. Martín había desaparecido sin dejar rastro. Lo buscó en la empresa, en la casa de sus padres, incluso entre sus amigos. Nadie decía nada. Algunos sabían la verdad. Otros fingían ignorancia. Pero todos la juzgaban. Entre las noches sin dormir y los llantos del bebé, comenzó a escribirle cartas que nunca enviaría. En ellas mezclaba disculpas, recuerdos, promesas imposibles. Era su forma de no enloquecer. A veces, imaginaba que él volvería, que tocaría la puerta con una sonrisa cansada, diciendo que el amor podía, más que un error. Pero las semanas se convirtieron en meses, y esa esperanza se volvió tan irreal como la vida que habían compartido. Damián, el hombre con quien había cometido el desliz, reapareció solo una vez. Fue breve, frío, casi cruel. «Yo no tengo nada que ver con esto», dijo sin mirarla a los ojos. «Lo que pasó fue un error. Nada más». «Tú también eres padre de este niño», respondió Camila temblando. «No lo soy. No legalmente, ni emocionalmente. No busques arrastrarme a tus problemas». Y se fue. Esa puerta que se cerró detrás de él fue el sonido más solitario que Camila había escuchado. A partir de ese día, se prometió no depender de nadie más. Si el castigo de su error era criarlo sola, lo aceptaría. Pero en su interior, sabía que el verdadero castigo sería otro. Mirar cada día a su hijo y ver en sus ojos el reflejo de un amor que destruyó por una noche de debilidad. Aún así, siguió adelante. Buscó trabajo, medio tiempo, vendió algunas pertenencias y empezó a dar clases particulares desde casa. Cada peso era una batalla. Cada día, una prueba. Pero entre tanto dolor, había algo que la sostenía. Emiliano, su hijo, su única verdad. No sabía si algún día Martín leería las cartas, ni si el doctor que destapó la mentira recordaría su rostro. Pero sí sabía que, aunque el mundo la juzgara, no volvería a esconderse. Había cometido un error imperdonable. Sin embargo, en medio del caos, aprendía lentamente a vivir con las consecuencias, y mientras en su pecho aún ardía la culpa, en algún lugar del mundo, Martín aprendía también que el silencio no siempre cura. A veces, solo deja heridas abiertas. Camila pensó que lo peor ya había pasado, que después de la humillación en el hospital, la desaparición de Martín y el rechazo de Damián, ya no quedaba nada por perder. Pero aún quedaba algo, su dignidad, y esa, lentamente, también comenzó a desmoronarse. Los primeros meses con Emiliano fueron una mezcla de ternura y agotamiento. Aprendió a preparar leche con una mano mientras con la otra corregía tareas de sus estudiantes. Comía lo que sobraba. Dormía a ratos. Se aferraba a los pequeños gestos de su hijo, como si fueran salvavidas. Cuando él sonreía, ella creía, por segundos, que todo podría estar bien. Pero afuera, el mundo no perdonaba. La escuela la despidió tras su segunda licencia por enfermedad del bebé. Nadie dijo nada directamente, pero Camila notó las miradas.
los cuchicheos. Sabían, o creían saber. Una tarde, mientras esperaba el bus, una ex colega se le acercó. ¿Supiste que Martín está en Chile? Camila la miró en silencio. Trabajando con una firma grande. Parece que le va bien. No respondió. No preguntó más. Pero esa noche no durmió. El saber que él estaba bien mientras ella se desmoronaba en silencio le provocó una rabia nueva, distinta. No porque quisiera venganza, sino porque necesitaba una mínima señal de que él también sufría. Al día siguiente, tomó una decisión. Buscó asesoría legal gratuita en una oficina del Estado. Quería dejar todo claro, la custodia, los apellidos, la situación del niño. Pero lo que descubrió la golpeó de nuevo. Martín había iniciado un proceso para impugnar la paternidad. Había solicitado la anulación legal de su vínculo con Emiliano. No quería que el niño llevara su apellido, ni ser considerado responsable de nada. El expediente era claro, directo, frío. Camila sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Hasta ese momento, había mantenido viva una pequeña esperanza de redención. No un regreso, no un perdón, pero al menos un reconocimiento, algo. Sin embargo, ahora entendía que Martín no solo se había ido. Quería borrar toda huella de lo vivido. Volvió a casa con los papeles en la mochila. Los dejó sobre la mesa y se sentó frente a la cuna. Emiliano dormía, con el ceño fruncido. Acarició su frente con ternura. «No importa lo que diga un juez», susurró. «Tú no eres un error. Nunca lo fuiste». Esa noche, Camila respondió a la demanda. No para pelear por dinero, sino por respeto. Exigió que Martín, al menos, se presentara en audiencia. Quería mirarlo a los ojos una última vez, decirle todo lo que se había guardado durante meses. La cita llegó 2 meses después. Fue en un juzgado familiar del centro de Medellín. Camila llegó sola, con Emiliano en brazos. Martín entró 15 minutos después. Se veía distinto, más delgado, más serio. Llevaba un portafolio y evitó mirarla. El juez les pidió que se sentaran. Leyó en voz alta el resumen del caso. Camila sostuvo la mirada de Martín todo el tiempo. Él, en cambio, se centraba en los documentos. No dijo una palabra hasta que el juez lo interrogó directamente. ¿Está usted seguro de renunciar al reconocimiento legal del menor? Martín asintió. No soy su padre. Lo dijo sin odio, sin emoción, como si hablara de un extraño. Camila pidió la palabra. Señor juez, quiero dejar algo claro. El magistrado le dio paso. No estoy aquí para pedirle dinero. No quiero nada de él. Pero este niño tiene derecho a saber de dónde viene. Tiene derecho a un nombre, a una historia. No nació de una mentira. Nació del error de una mujer que ya pagó suficiente. El juez anotó algo y asintió. Martín bajó la mirada por primera vez. Camila respiró hondo. Usted puede borrar su nombre del acta de nacimiento, pero no puede borrar lo que fue. Durante 9 meses, este hombre se preparó para ser padre. Compró ropa, eligió un nombre, decoró una cuna. Lo vi emocionarse, llorar, temblar cuando tomó a Emiliano por primera vez. Hizo una pausa. Él fue padre, aunque haya dejado de serlo. Y eso también cuenta. Martín apretó los labios. Un músculo en su mandíbula temblaba, pero no respondió. La audiencia terminó. El juez les dio tiempo para meditar antes de firmar cualquier documento definitivo. Camila salió del recinto sintiéndose liviana y vacía al mismo tiempo. No había ganado nada, pero había dicho todo. Días después, recibió un sobre en su buzón. Era una carta manuscrita, sin remitente. El papel olía a café viejo y a dudas. Era de Martín. No esperes que te perdone, pero tampoco creas que olvidé. Cada vez que miro hacia atrás, me encuentro con la misma imagen. Tú en la cama del hospital, con él en brazos.
Y no sé si fue amor, rabia o decepción lo que sentí. Solo sé que no podía quedarme. No podía ser el hombre que cría al hijo de otro. Pero tampoco podía borrar todo. Por eso no firmé aún. No por ti, por él. Camila leyó esas líneas varias veces. No eran disculpas, ni promesas. Pero por primera vez, Martín había dicho algo humano. Esa noche, mientras Emiliano dormía, Camila escribió una última carta. No la mandó, la guardó en una caja con su ecografía, la pulserita del hospital y una fotografía rota. Cuando crezcas y me preguntes por tu padre, no te mentiré. Te diré que fue un hombre bueno, hasta que no supo qué hacer con la verdad. Pasaron 2 años desde la audiencia. Martín no firmó la renuncia legal a la paternidad, pero tampoco apareció de nuevo. Fue como si ese acto de desaparecer se hubiera vuelto su única forma de comunicarse. No había más cartas, más correos, más noticias, solo un nombre que seguía impreso en el acta de nacimiento de Emiliano y en los recuerdos de Camila. Ella, mientras tanto, siguió adelante. Se mudó a una zona más económica de Medellín. Encontró trabajo en una academia nocturna y enseñaba a jóvenes que buscaban terminar el bachillerato. Durante el día, cuidaba a Emiliano, hacía encargos de costura y mantenía la casa en pie. No era una vida cómoda, pero era suya, y eso le bastaba. Con el tiempo, la herida dejó de sangrar, no porque hubiera sanado del todo, sino porque aprendió a caminar con ella. Emiliano crecía rápido, con energía inagotable y preguntas constantes. Camila, al principio, temía el día en que él preguntara por su padre. Pero cuando llegó, la sorprendió con su simpleza. ¿Por qué mi papá no vive con nosotros? Camila se agachó, lo miró a los ojos y respondió con calma. Porque a veces los adultos cometen errores y no saben cómo arreglarlos. Pero tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Esa respuesta bastó, al menos por ese momento. Pero afuera, el mundo seguía juzgando. Camila no era ajena a los comentarios. Vecinos que murmuraban, madres del jardín que evitaban el contacto visual, hombres que veían en su situación una oportunidad para ofrecer consuelo con segundas intenciones. Ella se mantuvo firme. No buscaba redención en los demás, solo un espacio para criar a su hijo con paz. Un día, mientras revisaba papeles para renovar su seguro de salud, notó una notificación sin abrir en su correo institucional. Era del despacho jurídico de la empresa donde Martín había trabajado. El asunto decía, cierre de cuentas legales y administrativas. Al abrirlo, encontró un mensaje breve. Por instrucciones del señor Martín Acosta, se le informa que ha realizado una donación anónima al Fondo Educativo del Niño Emiliano Acosta. Los fondos estarán disponibles exclusivamente para estudios universitarios. Adjuntamos el documento legal de respaldo. Camila lo leyó 2 veces, luego 3. El nombre de Martín no aparecía en ninguna parte del documento legal, pero era evidente quién estaba detrás. No hubo firma, ni carta, ni nota personal, solo ese gesto silencioso, casi escondido. No lloró, no sonrió, solo respiró hondo. Era como si Martín hubiera dicho lo único que le quedaba por decir. No puedo ser tu padre, pero no te voy a abandonar del todo. Los días siguieron. Camila no le contó a Emiliano sobre el fondo. No todavía. Prefería que él construyera su vida sin expectativas rotas, sin sombras. Pero guardó los documentos en una caja fuerte, junto a las otras pruebas de lo que alguna vez fue, y ya no sería. Los años pasaron, y Emiliano entró al colegio. Era inteligente, curioso, sensible. Le gustaban los libros de animales, los partidos de fútbol callejero, y dormir con una lámpara encendida. Camila trabajaba más horas que nunca, pero siempre encontraba tiempo para leerle antes de dormir o para escuchar sus historias
inventadas con atención absoluta. Una tarde, mientras esperaban el bus de regreso a casa, un hombre se les acercó. Tenía una expresión nerviosa, la mirada baja. Camila tardó unos segundos en reconocerlo. Era Andrés, un antiguo compañero de Martín. Habían coincidido una sola vez en una fiesta, años atrás. «Disculpa que me acerque así», dijo él. «Pero, tú eres Camila, ¿verdad?» Ella asintió, en guardia. «Martín me pidió que te entregara esto». Le extendió un sobre pequeño. Camila lo tomó sin abrirlo. Andrés no esperó más. «Él está enfermo. No quiso que nadie supiera, pero creo que merece que lo sepas». Y se fue. En casa, con Emiliano ya dormido, Camila abrió el sobre. Dentro, una hoja escrita a mano. «No espero comprensión, ni cariño. Solo quiero decirte que lo intenté. Intenté olvidarlo todo, reconstruirme, ser alguien nuevo, pero no pude. Cada año pensé en volver, y cada año me sentí menos digno. Sé que fallé como hombre, como esposo, como padre, pero nunca dejé de pensar en ustedes. No quiero que vengas. No quiero verte. Solo quería que supieras que me arrepiento». Camila apretó el papel entre los dedos. No sintió alivio, ni furia, solo una certeza amarga. Él había elegido desaparecer, pero no había podido evitar cargar con todo aquello que fingió dejar atrás. Una semana después, recibió una llamada desde Chile. Martín había muerto por complicaciones hepáticas. La voz del hospital fue clara. No dejó instrucciones específicas, pero tenía un seguro de vida a nombre de Emiliano. Camila viajó a recoger los papeles y cerrar el proceso. No lloró en el hospital, ni frente al acta de defunción. No visitó su tumba. Solo tomó los documentos y volvió a casa, sabiendo que finalmente se cerraba un ciclo. Tiempo después, cuando Emiliano cumplió 9 años, Camila le habló. No de todo, pero sí de lo esencial. Le contó que su padre fue un hombre que, aunque se equivocó, pensó en él hasta el final. «¿Me quiso?», preguntó el niño, en voz baja. «A su manera», respondió ella. «Y aunque no estuvo presente, no te olvidó nunca». Emiliano no respondió de inmediato, solo asintió, y luego volvió a su libro de animales. Camila lo observó un rato. Por primera vez en años, sintió que había hecho lo correcto. No por ella, por él. Camila aprendió a convivir con el silencio. No el que deja una habitación vacía, sino el que queda después de una tormenta que arrasó con todo. Ya no esperaba respuestas. No necesitaba explicaciones. Solo deseaba paz. Después de la muerte de Martín, la vida no cambió de forma inmediata, pero se hizo más ligera. El pasado dejó de ser un peso constante, y Emiliano, poco a poco, comenzó a construir su identidad sin que la sombra de su padre lo limitara. A los 12 años, el niño pidió cambiar su apellido legalmente. Dijo que quería usar el de su madre, que era quien siempre había estado ahí. Camila lo miró largo rato antes de asentir. No dijo que le dolía, aunque una parte de ella aún guardaba un rincón de esperanza infantil. Pero respetó su decisión. Entendía que Emiliano no buscaba castigar a nadie. Solo quería elegir quién era. El trámite fue sencillo. El juez solo les pidió que firmaran unos papeles y justificaran el motivo. Emiliano fue claro. «Mi mamá es mi única familia. Quiero llevar su nombre». Cuando salieron del juzgado, Camila lo abrazó con fuerza. No por tristeza, sino por orgullo. Su hijo era libre. Libre de la vergüenza, de las dudas, de la historia que ella misma había desordenado. Años después, Emiliano fue aceptado en una universidad pública con una beca parcial. Quería estudiar biología. Camila usó el fondo que Martín había dejado, sin decirle aún su origen. No por vergüenza,
sino por respeto al deseo del niño de construir su camino sin lastres. Tal vez algún día le contaría todo. O tal vez no. A veces, la verdad no es una deuda, sino una elección. Una tarde, mientras revisaban juntos las opciones de alojamiento, Emiliano le preguntó: ¿Tú alguna vez te equivocaste mucho? Camila lo miró con una sonrisa serena. Más de lo que quisiera admitir. ¿Y cómo hiciste para no rendirte? Ella pensó un momento antes de responder. No lo hice por mí. Lo hice por ti. Cuando uno comete errores, tiene dos opciones: esconderse o enfrentarlos. Yo elegí quedarme, aunque fuera difícil, y tú fuiste mi fuerza todos estos años. El muchacho no dijo nada, solo la abrazó. Y en ese gesto, Camila sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: perdón. Cuando Emiliano se mudó, Camila sintió el vacío de la casa como una despedida anunciada. No era tristeza, era el fin de una etapa. Aprovechó el tiempo libre para volver a estudiar, retomar viejos libros, incluso escribir parte de su historia, no con nombres reales, sino como ficción, para desahogar lo que aún no cabía en palabras habladas. En uno de esos escritos, resumió su aprendizaje con una sola frase: la verdad no destruye familias, lo hace el silencio prolongado, la cobardía y la negación del daño causado. Camila entendía ahora que su mayor error no fue haber fallado una noche, sino haber callado después, y también comprendía que Martín no fue solo víctima, sino también responsable. Ambos tomaron decisiones, y ambos pagaron sus consecuencias. La diferencia fue que ella se quedó para enfrentarlas. Años después, Emiliano volvió a casa durante un receso universitario. Más alto, más maduro, con nuevas ideas y un cuaderno lleno de dibujos de especies que soñaba con estudiar. Durante una cena tranquila, sacó un sobre viejo de su mochila. «Encontré esto en la caja del fondo del armario», dijo. «¿Es de mi papá?» Camila asintió. Era la última carta de Martín, la que ella nunca había querido esconder, pero tampoco imponer. ¿Puedo leerla? Sí, pero si tienes preguntas después, quiero que sepas que puedes hacérmelas todas. Emiliano leyó en silencio. No lloró, no hizo comentarios. Al terminar, la dobló cuidadosamente y la guardó de nuevo en el sobre. ¿Tú lo perdonaste? Camila no respondió de inmediato. No lo odié, pero tampoco lo absolví. A veces, lo mejor que podemos hacer con alguien es dejarlo ir y recordarlo como fue, sin disfrazarlo. Él asintió. Creo que ya entiendo por qué hiciste todo lo que hiciste. ¿Sí?, preguntó ella, sorprendida. Sí, querías protegerme, aunque eso significara cargar sola con todo. Camila lo abrazó, esta vez con lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio. Emiliano había entendido lo esencial, que el amor verdadero no siempre se ve perfecto desde fuera, pero se sostiene donde más importa.